Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Segundo de Samuel 5:12. En esta porción que abarca hasta el capítulo 6, quiero considerar 5 cosas que voy a enlistar a continuación y que después trataré de explicar brevemente. Número 1, como he leído, la consolidación del reino de David. Eh, en primer lugar, lo que la Biblia nos va a describir en estos capítulos es que por fin David se va a consolidar como rey en todo el territorio de Israel. Número 2, la debilidad del reino de David ante su propio general Joab, el general de su ejército, que es lo que va a decir un poco atrás. En tercer lugar, la toma de Sión, que también aparece aquí mencionada, que es una parte importante de la historia, que es la capital, se va a convertir después en la capital del reino, Jerusalén. En cuarto lugar, la batalla que aparece mencionada en el capítulo 5, del versículo 17 hasta el 25, que como lo menciona en el versículo 24, es la batalla en el valle de Refaim. Perdón, en el versículo 22, la batalla en el valle de Refaim. Y en quinto lugar, en el capítulo 6, cuando David va a trasladar el arca a Jerusalén, a la capital del pueblo de Israel. Eh, Trataré de ser breve en estos 5 puntos que considero son los más fundamentales de estos capítulos, aunque hay muchas otras cosas muy importantes que considerar. Quiero que tengamos esto presente. Primero, el rey David reconoce que es Dios el que le ha confirmado como rey sobre Israel, como dice este versículo con el que he querido comenzar, segundo de Samuel 5:12. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. David nunca quiso imponer su reinado, y esto es importante porque, como había explicado antes, Dios le ordena a Samuel renunciar a todo el poder político y a todo el poder militar que él tenía, ponerlo en manos de Saúl, y a David, Samuel lo unge a escondidas por orden de Dios, y esa unción que se dio en un momento privado y que David mantuvo durante toda su vida hasta este momento, eh, entre él y Dios, y David nunca pretendió imponer esa calidad de rey que Dios ya le había otorgado. Ahora Dios mismo es el que se ha encargado de levantar a David como rey. En este sentido, aunque sí David vemos que ha peleado en estos capítulos anteriores, David no está moviendo un dedo para imponerse como rey sobre Israel. Es Dios el que lo ha puesto y David lo reconoce. Eh, en segundo lugar, su posición política aún es muy débil. Eso lo vemos en segundo de Samuel 3:39, cuando habla de Joab, su general, con respecto al asesinato de Abner. Joab mata a Abner, y David no puede hacer nada para detenerlo. Y en el versículo 39 del capítulo 3, David dice: yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Cuando dice yo soy débil hoy, aunque ungido rey, se refiere precisamente a eso. Aunque tiene la unción de rey, su posición política aún es muy débil, su reino aún es muy inestable, y si él hace algo en contra de su general, es muy probable que su propio general, Joab, haga un golpe de estado. Lo que Saúl en su tiempo vio como un peligro cuando vio a David como general
y cómo la gente lo seguía en la batalla. Ahora eso está sucediendo con David y con su general Joab, que Joab tiene el control del ejército, y si David hace algo en contra de Joab, es probable que Joab haga que el ejército se levante en contra del rey David. A eso se refiere este versículo. Y lo interesante aquí es precisamente la forma en cómo responde David. Cuando Saúl vio este peligro en David, lo que Saúl pensó fue: voy a matar a David. Y lo persiguió y no se cansó, no descansó, hasta que eso acabó con su vida. Y en el caso de David, David ve este mismo peligro ahora en su general Joab, y él no actúa en contra de él, y de hecho más adelante David esto lo va a poner en manos de su hijo Salomón. Salomón es el que va a tomar medidas al respecto, pero no lo va a hacer David, aunque nunca lo va a olvidar, porque David tiene muy claro que lo que Joab está haciendo está muy mal. Esto con respecto a su posición política, David está todavía en una situación muy delicada en su reino. Y esto también es importante de considerar, porque este es el reino de Dios, que de pronto parece que cualquier cosa puede hacerlo caer. Y eso es lo hermoso de lo que Dios hace en la iglesia, que muchas veces parece que la iglesia no avanza, parece que la iglesia se cae, y sin embargo es Dios el que la sostiene, y si Dios está ahí, eso nunca se va a caer, y el reino de David nunca va a caer, aunque a veces parezca que puede fracasar, y aunque el mismo David reconoce que no tiene la fuerza suficiente para mantener el reino en su mano. En tercer lugar, la toma de Jerusalén, que aparece en el capítulo 5, del versículo 6 hasta el versículo 10. De esto solo puedo mencionar por ahora que Jerusalén se va a convertir en la capital de la nación de Israel, y que Jerusalén va a ser la ciudad que Dios ha escogido para poner ahí en ese lugar el templo, la habitación donde por fin Dios va a estar en medio de su pueblo, y la forma en cómo Dios ha escogido este lugar tiene que ver fundamentalmente con la vida del rey David. Cuando el rey David toma esta ciudad, el rey David decide que él quiere que él no quiere tener una casa solamente para él mismo, sino que él quiere habitar cerca de Dios. Y en esto vemos otra vez el espíritu de Samuel, que era su maestro, y que como ya he dicho anteriormente, en el libro de Samuel, aunque la vida de Samuel aparece solo en los primeros capítulos, todo el espíritu de lo que Samuel era y de lo que Samuel enseñaba va a ir apareciendo a lo largo de todo el libro, y esta es una de esas cosas. El rey David quería estar cerca de la presencia de Dios, así como Samuel, que desde su infancia nunca se despegó de la presencia de Dios. En tercer lugar, esta batalla tan interesante que aparece del versículo 17 al versículo 25, particularmente del versículo 22 al 25 del capítulo 5, en donde voy a leer solo el versículo 24, que dice: cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Este pasaje en particular a mí me gusta mucho, porque está relacionado con uno de los salmos que a mí más me gustan de la Biblia, que es el Salmo número 84. En esta mención que Dios hace con respecto al valle, dice: cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, se refiere a esta región
que aparece en el Salmo 84, versículo 6. Lo voy a leer desde el versículo 5, luego el versículo 6 y el versículo 7. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esta mención del Valle de las Lágrimas, del Salmo 84:6, donde dice atravesando el Valle de las Lágrimas, es justamente este valle en donde los filisteos se presentan en el Valle de Refaim, y lo que Dios le dice al rey David es: espera hasta que oigas un ruido arriba de las copas de las balsameras, entonces te moverás. O sea, que Dios le ordena a David poner su ejército y permanecerse inmóviles hasta que escuchen el ruido del ejército de Dios, el ejército de ángeles que va marchando por arriba de ellos y pasa hacia el frente, y una vez que eso sucede, entonces el ejército de David ahora se puede mover. Y este es un ejemplo de la forma en cómo el cristiano debe vivir su vida. No podemos dar pasos si nuestro Dios no va delante de nosotros. Pero este Salmo 84 se refiere precisamente a eso. Dice: atravesando el valle de las lágrimas, lo cambian en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. ¿Qué es esto? Ir avanzando detrás del ejército que va delante de nosotros, que es nuestro Señor. Él va adelante y nosotros vamos detrás de él. Por eso dice: irán de poder en poder. Y luego dice al final: verán a Dios en Sión. Así que bueno, en otro momento explicaré un poco más sobre este salmo. A mí me gusta muchísimo, pero en parte esta referencia de ese Valle de las Lágrimas es tomada de esta porción de 2 de Samuel capítulo 5, del versículo 22 al 25. En último lugar, el rey David, procurando llevar el arca de Dios, el arca del pacto, a Jerusalén. Es un pasaje bastante conocido sobre el que mucho se ha dicho. Y bueno, esto tiene que ver con esto que había dicho al principio. El rey David anhelaba la presencia de Dios cerca de él, y una de las cosas que él va a aprender aquí es que la presencia de Dios no es algo que él va a llevar a su vida como él quiera. Dios ha establecido las cosas de una manera específica. Él ha dicho cómo debe ser adorado, y en parte esto retoma ese error del libro de los jueces, cuando dice: no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero en otras palabras, lo que dice es: pues nadie conocía a Dios, nadie conocía la ley de Dios, nadie se preocupaba por indagar en la palabra de Dios, en lo poco que tenían en su tiempo, que era la ley de Moisés. Pero ahí Dios ya había dicho cómo él quería ser adorado, cómo tenían que ser los sacrificios, cómo debía ser transportada el arca. Y David, ignorando también todas esas cosas, quiere llevar el arca de Dios a la ciudad en donde él vive, y no lo puede hacer. Aquí en Samuel esto no es mencionado, pero en Crónicas esto va a ser mencionado. El rey David va a recapacitar y va a decir: yo lo estoy haciendo mal. Dios ya nos dejó dicho en la ley de Moisés cómo tienen que hacerse las cosas. Así que una vez más, el fracaso del libro de los jueces con respecto a buscar a Dios y a hacer las cosas como a Dios le agradan, ahora en el libro de Samuel va a ser corregido. Ahora David se va a equivocar la primera vez, pero eso lo va a llevar a recapacitar y a buscar en la palabra de Dios cómo es que Dios quiere ser adorado, y él lo va a encontrar. Una cosa importante antes de concluir es que
mucho se dice acerca de la adoración de David y de la música, y que la música era algo que le agradaba a Dios, y eso es verdad. Pero también es verdad que en este pasaje David lleva todo su séquito de alabanza. Lo que este pasaje menciona es que David llevaba música y estaban cantando salmos y estaban danzando, y aún así Dios se molesta y trae la muerte de Usa, porque, porque lo primordial en la adoración a Dios no tiene nada que ver con la música, sino con aquello que Dios ya había establecido en la ley de Moisés. Y David, en Crónicas, nos muestra esta reflexión en donde él dice, no tiene nada que ver con estas cosas que hicimos. Dios claramente dijo que son los levitas los que tienen que llevar el arca del pacto, yo lo estoy haciendo todo mal. Así que no caigamos en la equivocación de aquello que muchos predicadores han dicho por mucho tiempo, que la música es lo más importante o que es una parte muy importante, porque en realidad no lo es. La parte más fundamental de la vida del cristiano es lo que está en la palabra de Dios, lo que Dios ya nos ha dejado claro con respecto a cómo Él quiere ser adorado. Así que busquemos la dirección en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.